buenas tardes, bienvenido, esta es tu rueda. Muchísimas gracias. La verdad que estaba escuchando, como no lo hago siempre, pero en la medida de mis posibilidades, haciendo un punto, como decía nuestro recordado Rubén Castillo en la convocatoria para aquella marcha y resistencia a la dictadura del 9 de julio de 1973. Quería agradecer la bienvenida, como siempre, palabras que yo siento profundamente y que ese sentimiento es de absoluta reciprocidad para contigo, para Marcelo y para toda la rueda de Margallando. Y también me pegó fuerte cuando pasaste recién al dúo La Hermanoa Carrero. Esa canción y me recuerda que en 1984, estando en la gira con el general Sereni, con el profesor Cotrocini, y hasta que se enfermó de hepatitis José de Lía, estuvimos con el dúo La Hermanoa Carrero, y ellos nos dieron la versión en vivo, el Nuevo Berlín, de esto que tú terminas de pasar, cuando el pueblo enciende fogones, digamos de alguna manera. Esa canción me pegó fuerte porque me llevó a volver la mirada muchísimos años atrás, cuando tuve el enorme privilegio de acompañar al general Sereni, como decía el profesor Cotrocini, y a José de Lía en la campaña electoral de 1984. Bueno, estoy a las órdenes. Miguel, imaginémonos que están abiertas las fronteras y llegó un español, un mexicano, un chileno, un peruano, un boliviano. Hay un encuentro de lengua española aquí en Montevideo, toda gente comprometida, toda gente progresista, y te ponen a vos como responsable. Ellos no saben mucho del Frente Amplio, para que le cuentes de esta fecha y que le cuentes el entorno, la coyuntura, el encuadre de aquel 70, de aquella coalición de izquierda Frente Amplio, de aquel padre Artigas, al cual miles y miles fueron a homenajear, a comprometerse. Sí, realmente, la fecha del 26 de marzo de 1971 es una fecha absolutamente emblemática, como lo fue la fecha del 5 de febrero de ese mismo año, cuando se creó el Frente Amplio en la antesala del Palacio Legislativo. Y estos dos hechos, que son hitos en la historia, no solo del Frente Amplio y de las izquierdas, sino también de todo un país, nos obligan, nos llevan a volver la mirada a el 28 de febrero de 1811, cuando en Mercedes se dio el grito de Asensio, aquello que Artigas, en su oficio, la Junta Gubernativa de la provincia de Paraguay, llamó la admirable alarma. ¿Por qué esa referencia a Artigas? Porque precisamente sus últimas palabras, el discurso del general Sereni, el 26 de marzo en la explanada municipal, hace una invocación al padre Artigas. Es cierto, el acto del Frente Amplio el 26 de marzo del 71 configura también un hecho prácticamente sin precedentes. Los historiadores dicen que hubo un acto que fue el más grande de la historia del país, pero claro, todavía no existía el Frente Amplio, que fue aquel mitin con la consigna por nueva constitución y leyes democráticas que se realizó el 25 de julio de 1938 en oposición a las dictaduras de Terra y de Valdomir. El acto del Frente, para señalarlo de una manera gráfica, es en esta síntesis. El presentador del acto era Amílcar Lemus. En el transcurso de las exposiciones hizo un par de referencias a las personas que había. Yo no sé si fue exactamente antes del discurso de Francisco Rodríguez Camuso, o quizás también lo repitió antes que hablara Álvaro Bayo, que decía que era tal la multitud que se extendía desde la Plaza Los 33
salía por la avenida 18 de Julio, cubría la calle Gido hasta Colonia, continuaba por 18 de Julio y finalizaba cubriendo la Plaza Cagancha. Impresionante en aquel acto que había transmitido CX30 Radio Nacional y CX42 Radio Vanguardia. Lo que se le puede decir a los integrantes de la Patria Grande e incluso más allá del norte y en el continente europeo, Asia, África, es que el Frente Amplio es un hecho único en el mundo, absolutamente irrepetible, y su condición dual de coalición, movimiento, y que tiene en ese frente desde católicos, cristianos hasta marxistas, es algo que muchos politólogos e investigadores en ciencia política estudian hasta el día de hoy, porque parecería que fuera ininteligible, como que no se puede entender que católicos y marxistas estén juntos bajo un mismo frente. Por eso es que el Frente Amplio fue tan duramente atacado desde su propio nacimiento, bueno, ferozmente en la dictadura civil y militar, y sigue siendo atacado aún hoy por sectores ultraconservadores, de la extrema derecha y por supuesto de quienes les hacen todavía guiños a la dictadura que vivimos. Es eso el Frente Amplio, un acuerdo firmado hasta con la sangre de sus militantes, que sufrieron la peor represión en la dictadura. El Frente Amplio, hay que reconocerlo, fue vanguardia en la resistencia, fue el que pagó mayor tributo en muertos, en perseguidos, en exiliados, en destituidos, en torturados. Y esa es la historia que se ha pretendido tergiversar de los medios hegemónicos de la comunicación, pero que el pueblo que tiene memoria, y a esto apelo también a aquella gran frase de Augusto Roa Bastos, el famoso poeta y escritor, que decía que el olvido también puede olvidar la vida, y eso es lo que tenemos que evitar, estimado amigo. Me parece que a esta altura hay que reconocer que estamos viviendo un momento muy difícil a nivel mundial, una pandemia que no esperábamos, pero que también, con el pretexto de la pandemia, se han ido realizando en nuestro país, se han adoptado medidas que realmente van contra el pueblo trabajador, contra las clases más vulnerables. Y eso es lo que nos debe preocupar, y para eso hay que luchar. La lucha es permanente, es de todos los días, absolutamente de todos los días, porque también uno recuerda a Camilo Torres, que murió en combate, que decía en alguna oportunidad: no discutamos más si el alma es mortal o inmortal, cuando sabemos que el hambre sí es mortal. Yo creo que eso nos debe llevar, Alberto, a reflexionar profundamente y valorar lo que es la herramienta del Frente Amplio, como yo decía, única en el mundo, no existe otra, que aparte en la resistencia a la dictadura civil y militar se organizó en 29 países de América Latina, de Europa, de África y de Oceanía, porque la dictadura civil y militar no cayó por obra del Espíritu Santo, sino que fue por la lucha del pueblo dentro y fuera de fronteras, cuando los medios hegemónicos apoyaban totalmente al gobierno civil y militar instituido por la fuerza de las bayonetas. Cuando el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, tiene su nacimiento, a mí siempre me impactó mucho el pensamiento de Lula, que decía que quería ser un PT como el Frente Amplio. Y con aciertos y con errores generó un partido político de izquierda el más numeroso de nuestra América. Hace 2 días, Lula, después de toda la experiencia del PT,
le dice a José Pepe Mujica que pretende construir un frente amplio en Brasil, donde el PT se sume a otras fuerzas. Es increíble que tanto tiempo después continúe con la misma idea a propósito de un movimiento, un partido que nace aquí en este pequeño país. Es cierto, tiene una vigencia extraordinaria, creo que es importante. Si los de abajo no nos unimos para enfrentar a quienes detentan el poder, a quienes han permanentemente sido instrumentos de los regímenes más autoritarios, ¿cómo puede pensarse que los militares en el Uruguay, que se inventaron una guerra contra gente absolutamente indefensa y desarmada, con el pretexto de la guerrilla, que ya no existía, que había sido prácticamente, bueno, de que ya estaba derrotada, las cosas que hicieron, y aparte siempre vendiendo a la patria? ¿Por qué era vender a la patria? Porque actuaban de acuerdo a lo que era el Plan Cóndor, cuyo nido estaba en los Estados Unidos, en el Imperio Norteamericano. Esas Fuerzas Armadas que desprestigiaron totalmente a nuestro país y que fueron censuradas desde varios puntos del planeta, porque también recordemos que hasta el propio Estados Unidos, que impulsó esta dictadura como tantas en América Latina con el Plan Cóndor, recordemos la salvajada contra el gobierno legítimo de Chile, de Salvador Allende, bueno, y tantos otros. Es interminable la historia. No podemos entender que a esta altura todavía haya gente que reivindique ese hecho, esa barbarie impuesta por la violencia, cuando se ha dicho más de una vez por parte de los que estuvieron y se entronizaron en el poder en la dictadura, que es preferible la fuerza de las armas sobre la ética, o sea, manejan la ética de la fuerza. Es tremendo observar hoy todo lo que se gasta en armamento y lo que ha costado conseguir una vacuna para contrarrestar el COVID-19, lo que no hay avances, quizá los haya, pero se oculten para combatir el cáncer, el SIDA y tantas otras enfermedades, y cada vez más armas. Alberto, hay, a raíz de un estudio que se hizo, un estudio obviamente académico, Sí. dice, ese estudio concluye, no es muy conocido, que para que haya efectivamente paz en el mundo, y particularmente en un país o en una zona o en un continente, se necesita la conjunción de las 3D. ¿Cuáles son esas 3D? Democracia, derechos humanos, desarrollo y desarme. Si tú advertís, tú que has estudiado tanto esto y que siempre has estado luchando contra todas estas injusticias a través de tantos años, en el dial y bueno, escribiendo, publicando libros, en general, si uno advierte, no hay desarme, cada vez se arman más los poderosos del mundo. Desarrollo, no hay desarrollo, cada vez hay más pobreza. Democracia, son democracias tuteladas y que están amartillados con el poder militar. Y derechos humanos, todavía seguimos peleando para que nos digan, no nos van a decir, que no nos sigan mintiendo y faltando al respeto a los familiares de detenidos desaparecidos, diciendo que, en fin, que no hay información, cuando ellos son los responsables de todos los atropellos que han cometido. Por eso creo que hoy... Sí. No, perdón. No, por eso creo que el 26 de marzo de 1971 configura un hecho de excepción en estos últimos 50 años de la vida de nuestro país, porque fue como una pequeña luz, como una llamarada que se transformó en un torrente realmente,
que eso sí despertó la ira de la derecha, de la ultraderecha, de la extrema derecha, y realmente era muy peligroso el Frente Amplio para esos intereses corporativos también, y practicaron aquello que tantos siglos atrás con el Imperio Romano, cuando decía Catón, delenda Cartago, hay que destruir a Cartago. Y acá era lo mismo, delenda Frente Amplio, pero no lo pudieron destruir. Por eso el discurso de Seregni y de todos los frente amplistas que hablaron en esa noche del 26 de marzo configura un hecho de enorme trascendencia que no puede ser realmente olvidado, porque de todas maneras hay que entender que los pueblos se deben movilizar y nada se puede esperar si no es de nosotros mismos, como decía el propio general Artigas. Tú recién referenciabas al Plan Cóndor, a la injerencia en el golpe en Chile, en Argentina. Bueno, tú sabes lo que hemos publicado de la injerencia de Estados Unidos aquí en nuestro golpe. Yo he quedado muy impactado. Hace apenas 4 días Estados Unidos desclasifica información, la participación real, efectiva y anticipada que tuvieron en el golpe en Argentina, las negociaciones que tuvieron antes de que se consumara el golpe, el descaro que esté por escrito la correspondencia entre la embajada y el gobierno de Estados Unidos, entre las delegaciones de Estados Unidos que vinieron acá al Río de la Plata. Se nombra una que específicamente también llegó a Uruguay. Es más todavía intenso este tráfico de lo que pensábamos, me parece, Miguel. Sí, aunque ya nuestra capacidad de asombro a esta altura está absolutamente desbordada, sabemos que es así. Y bueno, hoy por hoy es una grosería a nivel mundial que un país, un imperio, ejerza el poder hegemónico sobre todo los demás países del mundo. Eso es increíble, pero bueno, esas son las reglas de juego que hoy tenemos. Va a costar mucho, pero de todas maneras, esa luz, esa llama que después fue una llamarada que dio el Frente Amplio en 1971, sigue vigente. A los tropezones, es verdad, pero no es tampoco el Frente Amplio el mismo de 1971, todo ha cambiado de forma sustancial, pero el Frente Amplio tiene esa impronta, aquello que nos contaba el profesor Crotosini cuando asume la responsabilidad de mantener viva la llama del Frente Amplio, como había dicho Seregni cuando antes de ser detenido, y eso es mantener la vigencia del Frente, cueste lo que cueste, por más que haya de todos los puntos, porque hay que escuchar a veces, hay que leer los medios de comunicación, escuchar los canales abiertos, escuchar radios también, cuando lo único que hacen es permanentemente criticar y criticar. Parece que la culpa de todo lo que está ocurriendo, incluso en el mundo, porque hay que tomarlo hasta con un sentido de humor, es del Frente Amplio. La falta de introspección, de autocrítica por los errores que se cometen, por que actúan en una calle que está absolutamente flechada, no es vía de doble mano, y ellos lo saben. Tú terminabas de hacer una información vinculada a la exoneración de impuestos en la Tabona. Bueno, eso ya creo que han perdido absolutamente todo perfil, porque de algunas cosas se ve que se dan cuenta, porque cuando nos hartaron con aquello que en forma de un eufemismo decían que eran conferencias de prensa, cuando eran prácticamente cadenas de radio y televisión, bueno, después se dieron cuenta que ya no tenían más cosas que decir. Ahora aparece muy poco en los canales,
Y cuando aparecen, aparecen enojados, siempre enojados, de mal talante. Y la culpa es, no lo dicen directamente, pero de la oposición. Y sabemos quién es la oposición, quiénes ejercen, aunque sea tímidamente, la oposición a estos regímenes autoritarios, absolutamente presidencialistas. Porque si el Frente Amplio se formó con grupos desde marxistas a cristianos y católicos apostólicos romanos, pasando por sectores de los partidos tradicionales, independientes y otras fuerzas, debemos reconocer que esta alianza multicolor tiene en sus filas un partido político absolutamente de puño golpista, con un hombre que lo encabeza, que se formó en dictadura y que transgredió como comandante en jefe todas las reglas de la democracia. Y hoy utiliza esa democracia que él tanto critica, cuando en la dictadura donde él se formó, al que decía algo de la dictadura, o simplemente decir esto es una dictadura, como titulaba el semanario Marcha, lo llevaban preso y, bueno, muchas veces terminaban desaparecidos. Eso es la realidad que hoy estamos viviendo, como sectores de la ultraderecha, el sector más rancio del herrerismo, hace migas, se junta con Cabildo Abierto. Hay que ver el desprestigio que le da a la política de nuestro país, la presencia de Cabildo Abierto en el Parlamento, las cosas que dicen, lo que nos terminamos de enterar por ellos mismos y lo que no sabemos. Por eso los ataques van a ser permanentemente contra el Frente Amplio, que por encima de sus aciertos y de sus errores sigue vivo, sigue de pie, porque como decía el doctor Carlos Quijano, el Frente Amplio, la derecha puede darse el lujo, como ya lo hizo en varias oportunidades, de llevar a la bancarrota a un país, pero la izquierda no. En el cierre de la charla, al tiempo que te invito a que compartas una última anécdota, una última reflexión en torno a la bandera que hace 50 años volvió a flamear aquí en Montevideo, yo me permito contar dos muy breves que tienen que ver con la bandera de Otorrez. Cuando retorné a Uruguay, un matrimonio me contó con orgullo el temor que tenían, pero la gratificación que tenían todos los 26 de marzo era trepar a su terraza y colgar 3 prendas, una camisa, una pollera, un pantalón, que fueran siempre rojo, azul y blanco. Era la ceremonia que realizaban, eran su pequeño gran acto de resistencia. Esa bandera en forma de ropa siempre me pareció muy conmovedora. Y cuando tuve la posibilidad de entrevistar a muchos de los presos y de las presas que salían de la prisión, una muchacha grande, guerrillera en su momento, me dice: Alberto, en mi panza de Punta de Rieles salió la última bandera con mi libertad del Frente Amplio. Comparto estas dos anécdotas el tiempo que te pido, una a ti, y cierro la charla. Sí, podemos, una que incluí por primera vez en mi reciente libro sobre el cincuentenario del Frente Amplio, que la había guardado siempre en forma muy personal y que para mí me resulta aún hoy conmovedora. En pocos meses antes de ser asesinados Selmar Michelini, junto al Toba Gutiérrez Ruiz, William Guaulo y Rosario Barredo, y también en ese momento desaparece, y bueno, sigue desaparecido el profesor, el doctor Liberov. Nos encontramos con Selmar en la Argentina. Yo en aquel momento era un humilde correo en la Resistencia y había que hacer algunos contactos. Pero claro, plena dictadura de Argentina,
aparte la dictadura acá en Uruguay, y era muy riesgoso hacerlo y había que tomar una serie de precauciones. El encuentro se realizó en el hipódromo de Palermo un domingo de carreras, y ese domingo, en ese mano a mano que mantuve con Selmar, lo primero que hizo, tras darnos un abrazo, hacía casi 3 años que no lo veía, lo primero, ¿cómo está su padre? ¿Cómo está? Me trataba de usted, siempre me trató de usted. Bueno, también Rodríguez Camuso me trataba de usted, entre otros. Y me dice, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está su padre? ¿Cómo está su madre? ¿Sus hermanos? ¿Cómo está el profesor Costrogini? ¿Qué sabe de Sereni? ¿Cómo están los compañeros de los detenidos? ¿Qué información? Era un torbellino de palabras, pero en las que su preocupación central era la resistencia acá en el Uruguay. Cuando él tenía el pasaporte cancelado por la dictadura, a su hija Elisa presa desde 1972, y estaba ya condenado a muerte por las fuerzas represoras. O sea que el permanecer un poco más en la Argentina era su sentencia de muerte, y él lo sabía. No hizo una sola mención a lo que seguramente le angustiaba tanto, y fue un hombre que a mí se me mostró más gigantesco de como lo conocía desde muchos años antes, por esa solidaridad, esa preocupación, y siempre preguntando por los compañeros y qué estaba pasando dentro del país, qué noticias eran las más recientes y cómo estaban resistiendo la fuerza de los obreros, los trabajadores, estudiantes y el Frente Amplio. A mí, yo me quedé con la imagen de aquel hipódromo de Palermo con sus arquitectura del siglo XVII, la pista que en aquella tarde de sol estaba dorada prácticamente, y aquel mano a mano con el entrañable Selmar que hoy me sigue conmoviendo. Mejor cierre imposible. Te agradezco mucho, Miguel. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.